Esto es Zona de Promesas, un espacio donde la pasión, la vocación y la resistencia se entrelazan en el fascinante mundo empresarial. En cada episodio, Nicolás Alfonso entrevista a un empresario destacado que ha superado obstáculos, alcanzado la cima en su carrera y aún continúa persiguiendo nuevos sueños. A través de sus experiencias, descubriremos la génesis de su motivación y quién te dice de inspiración para trazar tu propio camino. La Zona de Promesas es ese paso hacia adelante en el camino hacia la utopía, el ladrillo en la construcción del futuro imaginado. Acompáñanos en este viaje inspirador. Auspicia de NAT, de Grupo Tagle, desarrollos que trascienden. Bueno, bienvenido, Marcelo Aliaga. Marcelo es el titular, presidente y dueño de Anodal, fábrica de abertura de aluminio, la principal fábrica de abertura de aluminios y otros productos más en Córdoba. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido a Zona de Promesas. Gracias, Alfonso, por invitarme. La verdad que me siento muy honrado. En realidad no esperaba que lo que estuvimos hablando te hubiera gustado y que te hubiera pensado vos que te pueda servir para esto que vos estás haciendo. Pero todo lo que sea para sumar en la vida, hay que manifestar que si lo que yo te digo te sirve, seguramente también le puede servir a mucha gente joven. Esa es la idea, que exploremos un poco toda tu experiencia, tu trayectoria y que dejemos aprendizajes ahí sueltos que lo tome quien no escucha, porque yo sé que hay mucho para aprender de vos. Y contame, Marce, ¿qué es Anodal hoy en términos? Ponele, como dicen los chicos. Ponele. ¿Qué es Anodal hoy en términos de números, cantidad de gente, cantidad de metros? No sé cómo se mide el tema de las aberturas. Bueno, a ver. Anodal es una firma que tiene en metros cuadrados, te diría que son 6.000 metros cuadrados. Bueno, fuera de eso, son 150 personas las que están dando vueltas y produciendo y atrás de todo lo que se hace en Anodal. Y procesamos aproximadamente 15 toneladas mes promedio. Hay veces que los meses son un poco más flojos, hay veces que son más fuertes, pero bueno, eso se toma. En realidad, una de las cosas que nosotros debemos empezar a hacer, como hacen los países del primer mundo, es tomar los cálculos anualmente. Es decir, todo se hace en función de la proyección que vos hayas hecho, ya tomado, y después compatibilizarla al final del año para ver entre lo que vos calculaste que ibas a hacer y cómo lo ibas a hacer, si realmente fue efectivamente así, y si no, corregir el error o dónde está el problema. Hoy las empresas cruzan por un problema importante que es, tenemos un gasto muy alto de funcionamiento. Uh-huh. Que todo está tan alto, impuestos en demasía, tiene que haber en este nuevo contexto de gobierno una forma de aligerar las cargas a los empresarios, a las pymes, para que se le haga más viable. Uno que ya pasó tantas tormentas, tantas historias y ha sabido resguardarse lo suficientemente bien, es como que, bueno, como sea, vamos a seguir. Uh-huh. Pero para el emprendedor, para el nuevo emprendedor, para aquellos que están haciendo su barco, obviamente no le es fácil en este momento, aunque nunca fue fácil de que yo recuerde, ¿no? O sea, empecemos por ahí. Pero todo es cuestión de ponerle lo que yo te contaba la otra vuelta, es perseverancia, seguir en el rumbo, no aflojar. Nos equivocamos muchas veces, tenemos que corregir eso, y como decía Einstein, si siempre hace lo mismo, no pretende que las cosas cambien. O sea, tenés que
si hay algo que anda mal y que tu facturación baja y que tu clientela no responde, es que estás haciendo algo mal. Hay que corregir. Correcto. Obviamente. Tener la humildad suficiente para Por corregir supuesto. y... Eso es otra cosa importante, ¿no? Si bien es cierto lo que hemos hecho después de tantos años y tanta historia tenemos atrás de todo esto, cargamos con el mejor de todos los los títulos que vos te puedas arrogar. Y el orgullo, pero no el orgullo soberbio, el orgullo de haber dicho, bueno, lo pude hacer. Obviamente que es porque ese orgullo se debe a todo lo que vos pasaste, en todas las historias que tuviste, en todas las caídas, en todas las levantadas. Pero ese orgullo no te debe confundir, porque en realidad siempre estamos aprendiendo. Dime, yo te dije, no, ya no se dice, ya no tendría que estar diciendo cuántos años tengo, porque 37, 38. estaba haciendo acá. 7-2 y sigo aprendiendo. 7-2 está nuevo. Sí, ya sabes cómo es. Esto es como los autos, que se lo plotea todo porque no se noten los rayos. Ah, se te ve muy bien. Gracias. Che, y la planta es grande, la otra vez tuvimos que movernos en auto, pero en algún momento nació de una cosa chiquitita. No, de chiquitita no, Vamos. menos que nada. Eso, vamos para atrás, para el Marce, cuando dijo, me arranco Lo con voy a esto, ¿cómo? dormir y tengo que hacerlo ágil porque si no, ¿Cómo nace? ¿Es un tallercito En realidad, yo solo? trabajaba en una distribución de aluminio. En realidad empecé en esa distribuidora, yo cargaba perfiles desde un camión que paraba en la puerta hasta el fondo del galpón. Eso es lo que hacía yo. O sea, ayudabas al flete Nada más, no, esa era mi función, ¿no? De encarga y descarga. Y después empecé a vender allí en la misma distribuidora. Y después ya la gerencié. Entonces yo me hice amigo del dueño, que era una excelente persona. Me hicimos muy amigos. Y bueno, ya después él viajaba, además yo me quedaba a cargo de todo. Hasta que esa locura que teníamos los jóvenes, que creíamos que estábamos listos para largar, por favor. y es queda más o menos gracioso. Si tenía alas para volar eran de plomo, porque me acabé de casar, yo tenía 23 años cuando me casé. Y llegué, al poquito tiempo, le dije a mi jefe, amigo, me voy, en 30 días me voy. ¿Pero a dónde te vas a ir? Y no sé, pero me voy. Y eso en los ¿Por años qué te vas? Y 70. porque si me quedo acá voy a ser empleado toda la vida. Bien. Y estoy bien, todo bárbaro, pero no, yo tengo que buscar mi futuro. Y yo veía, porque en el fondo había un tallercito donde él hacía algunas cosas, estos operarios que también tenían cargando y material, hacían algunos trabajitos, él hacía algunos trabajitos con eso, pero ahí veía cómo se armaba la carpintería de aluminio y ahí me interesó. Entonces cuando salí de ahí dije, bueno, voy a poner una carpintería de aluminio. Pero no sabía, lo único que sabía es que el aluminio no se oxidaba, nada más. Más o menos. Exagero, ¿no? Porque uno ya vendiendo, ya te entendía, veía los manuales y qué sé yo. Así que, bueno, ¿dónde la pongo? Por supuesto, no tenía un peso. Pero no solamente que no tenía un peso, sino que lo poco que tenía, recién casado, imagínate, me prestaron una casa para vivir en una quinta, era un auto. Así que vendí ese auto que tenía, un autito, tenía un R6. Lo vendí, con eso me compré un Jeep, con lo que me sobró me compré una máquina de corte y empecé a buscar un lugar y apareció un lugar en un aviso, un tipo que alquilaba en el fondo de la casa un galponcito. Me voy a verlo y era un gallinero. Gallinero con gallinas, de verdad. Gallinero. Entonces le decía, Prichito, que no, pero yo saco la gallina, que toque aquello. Pues, fíjate, era un polaco, hablaba muy mal. Aparte a mí me gustaría trabajar en lo que vos hacés. Bueno, con ese tipo de malado, qué sé yo. Yo lo miré, digo, me parece que no me va a servir, pero bueno.
Así que empecé, imagínate, vos levantabas la mano así y tocabas el techo. Y por supuesto no tenía nada, yo le puse todo chapa para cerrar y un portón. Ahí, con un empleado. Así que empezamos a hacer un par de baños. Ahí nace Anodal en un gallinero. ¿Podemos decir que Anodal nace en un gallinero? Literalmente. Literalmente. Entre las plumas Sí, así. y el cocorocó del gallo. Pero qué camino recorrido, ¿no? Por ahí te da vergüenza. ¿Qué carajo? Al contrario, un orgullo. Aparte, con una apuesta fuerte, porque en ese momento es todo lo que tenés, ¿no? Pues si tenía mi auto, pero es todo lo que tengo. Hay que animarse. Bueno, a mí me encontró que era medio rebeldona, así eran muchos hermanos, puede ser, 8 hermanos. Yo era la oveja negra. Y para hacerse notar ahí había que ser emprendedor. El séptimo de 8 hermanos. El séptimo de 8 hermanos. Muchos, ¿no? El penúltimo en la fila. Y bueno, todos andaban bien menos yo. Sí, todos estudiaban, todo. Te has hecho renegar a tu vieja con el colegio, me han comentado por ahí. Sí, yo era un desastre. Y bueno, también pensaba, uno era joven y te gustaba la fiesta, como todos los jóvenes, me imagino. Pero yo un poquito más. Eso de tomar las cosas tan en serio no era para mí. Era todo all in. Pero bueno, de golpe empezó la vida más. Tomarme en serio. Cuando ya yo me empecé a dar cuenta que mi viejo sufría mucho por mí. En esa época no es como ahora, los padres son más amigos de los hijos. Eran todo de miradas, de gestos. Yo los respetaba mucho, mi viejo. Uh-huh. Pero no teníamos ese contacto, esa conversación, esa cosa que fluía. Claro. No. Pero mi vieja me decía que mi viejo sufría mucho por mí, porque yo era una bala perdida. Entonces yo decidí escribir una carta que se quedara tranquilo. Es muy largo, por eso lo vamos a hacer más cortito. Mira qué bueno. Que yo iba a cantar. Despreocupada por mí. Bueno, obviamente eso fue después motivo de un abrazo en silencio. Así que así fue que dije, voy a cambiar. Y literalmente cambié. Salí a buscar trabajo, que esto que yo te digo, bueno, solo, ¿no? O sea, siempre hasta esa decisión en esa época lo tomé en soledad. No. Porque no había nadie que me llenara la oreja ni para un lado ni para otro. Así que salí, busqué trabajo, encontré este trabajo y ahí arrancó la historia. Y ahí me casé, y ahí me casé con una chica. Que entre otras cosas, empecé a estudiar abogacía. Ajá. Que no era para mí, porque mi familia era toda abogada. Mi viejo era abogado, mis 3 hermanos abogados, mi otra hermana, algunas profesionales. Y entonces dije, bueno, si todos hacen eso, tengo razón. Pero no, me di cuenta que eso no era para mí. A mi ex mujer la conocí en la universidad. En realidad, perdón, un poco antes la conocí, pero ella ya quería estudiar abogacía. Y nos pusimos de novio y demás. Y estuve ahí unos meses en la universidad y dije, esto no es para mí. No es para vos. Y de nuevo ahí mi viejo me dijo, ¿qué querés hacer? ¿Querés estudiar o trabajar? No, yo quiero trabajar. Bueno, entonces no importa lo que hagas. Importa que sea digno en lo que hagas. Bueno, eso fueron para mí. Ese apoyo Sí, fue importantísimo. Aunque no haya muy sido. Importante, porque si no yo me quedaba en el medio ahí, que no sabía que yo iba a ser mal mirado, que no, el viejo me dio el aval de que si a mí me gustaba trabajar. Y así fue. Me dediqué a trabajar. Creí en vos. Creí en mí. Y le respondiste de esa manera. Eso está Sí, bueno. Imagínate que siempre todo eso conllevaba esos compromisos que uno tomaba, que eran, como te voy a decir, eran de gestos, de abrazo de vez en cuando. Y bueno, de ahí arranqué.
¿Y no crees que esa chispita de rebelde es ese motor que te animaba a tomar decisiones por ahí fuera de la zona de confort, de decir, Sí. "Che, me tiro de cabeza"? Sí, sí. Yo creo que a veces esa rebeldía hay que ver por qué, ¿no? Pero que los jóvenes hay veces que no se sienten cómodos con lo que se les impone o lo que quieren que sean. Ujú. Entonces el joven también tiene que buscar su camino y que le queda bien y no decir, no, tengo que ser un profesional para ser un tipo digno. No. Vos podés hacer muchas cosas y podés ser un tipo, y ganarte la vida y aquello. No hace falta que tengas que tener un título. Por supuesto que es bueno tener un título. Yo lucho para que mis dos últimas hijas que están en la universidad, en mi segundo matrimonio, se reciban. Ujú. Yo le digo, yo aflojo, doy, pero cuidado. Pero eso es otra cosa. Es porque ellas ya siempre fueron a colegios privados, siempre tuvieron una muy buena educación, siempre es bueno terminar algo que ya lo iniciaron en realidad. Y aparte ya tenían ellas deseo de estudiar en la universidad. Entonces, bueno, si hubiera sido que se me hubieran revelado, yo hubiera hecho lo que hizo mi viejo. Pero bueno, vi que no, que iban a tomar ese compromiso. Bueno, yo también le decía, ojo con los compromisos hay que cumplirlos. Así que así fue. Y en ese proceso del gallinero a los 6.000 metros, mira la distancia que hay, ¿no? Del gallinero con 1,50 m el techo de chapa habrá sido, me imagino, a los 6.000 metros que tuvimos que ir en auto de una punta a la otra, de Anodal. Deben haber pasado muchas cosas, ¿no? Porque también en el país donde desarrollaste tu negocio, eso arrancó en los años 70, me imagino, hiperinflación, convertibilidad. De 1976, para que vos sepas, 76. Perdóname que te interrumpa, pero te voy a decir algo. Mirá si pasaron cosas. ¿Cuándo fue el golpe? 76. ¿Dónde fue? Arrancó el 24 de marzo de 1976. Yo estaba en luna de miel en Bariloche con la que era ya mi mujer. Sí. Me fui a 600 Bariloche. Y a la mañana, temprano, escucho una marchita, digo, acá ha pasado algo. Efectivamente, abro la ventana y veo estaba en Bariloche, veo camiones del ejército pasar. Fue el golpe. Mirá vos. Y bueno, mirá si han pasado cosas después de eso, ¿no? Y en ese contexto, bueno, después vino la democracia, con todas las cuestiones más de la política, pero también vinieron todas las crisis económicas, ¿no? Porque yo no sé, manejar un negocio con una hiperinflación como en los años 80, fines de los 80, no debe haber sido fácil. Hasta el 92 eran números de tasas de inflación diarias que te equivocabas y por ahí quedabas out of business, ¿no? Tantos problemas hubo que me cansaría de enumerártelo. Te voy a decir lo más importante. El tequila, la ley 1888 que se hizo para sacar ceros, porque eran tantos los ceros que obviamente vos te querías cobrar tu sueldo y no sé, era ponerle 18 millones de pesos. No te entraban en el cheque. Claro. O sea, después vino lo que peor me acuerdo del Plan Austral. Ajá. Qué desastre que fue eso. Qué desastre. Y bueno, y después que vamos a hablar de cuando salimos de la convertibilidad. O sea, nosotros siempre trabajamos el metal es dólar. Ok. Entonces vos comprabas, en esa época pagabas 0,30 o contado con una cosa. Nosotros sacamos como todos, en esa época, cuentas corrientes. Pero ¿qué pasó? Cuando de golpe vino el plan debías dólares. Debía dólares, porque la factura decían un peso correspondiente a $1 billete. Bien. Entonces, así es. Estaba en el 2002. Entonces yo cobraba en pesos, y los tipos cuando venían a pagarme el saldo sacaban así, que tenían tomate, pago el saldo, o sea, no era nada. Y yo debía dólares.
Que en el 2002 debías por 3,5, 4. Imagínate. Y estabas cobrando 1. Ahí casi me fui. Uh-huh. Yo tuve que vender una casa, los departamentos que yo tenía. En esa época ya me había divorciado, tenía mi segunda mujer y mi primera hija con mi segunda mujer. Vivía en un departamento y en el departamento más abajo vivían mis 4 hijos. Uh-huh. Tuve que vender los 2 departamentos para ir pagando mis deudas. Gracias a eso, y gracias a que me pude ir a una casita chiquita que yo tenía de fin de semana, fuimos a vivir todo ahí, pude frenar mis deudas. Uh-huh. Y no solamente frenarlas, ocurrió una cosa muy curiosa. Como pasamos de un peso, $1, a un peso, a $1, 4 pesos, después pasó 4.40. Era enorme la diferencia. Pero dije, este es el momento que a lo mejor yo pueda salvarme, porque yo en el 2000 ya había hecho la fábrica, la primera planta. Bien. Estaba bien preparado. Bien preparado. Y entonces dije, bueno, lo mejor va a ser que vaya a tratar de vender afuera. Es una locura, ¿no? Soy un piojito de Córdoba. Pero bueno. ¿Afuera es afuera de la provincia o afuera del país? A exportar. A exportar. Y me fui a Miami, ahí me junté con un arquitecto amigo que me dio una mano muy grande. Mira vos. Daniel Hernández. Y me conectó y me consiguió. Te la voy a hacer corta porque tengo miedo, no sé cómo es el tiempo acá, pero después tendré que cortar. Bien. Él me presentó a unas personas que tenían que hacer una obra en un hotel a Manjar en Turcán Caicos. Uh-huh. Y eran todas aberturas especiales, anti-huracanes. Está complejo. Y digo, yo te las hago. Qué valiente. Ni sabía qué iba a hacer, ¿no? Pero bueno. Volvió a salir el rebelde. Andaba con el cuchillo en la boca, así que lo que tuviese que hacer lo hacía. Logré convencer a los americanos estos que vengan acá, que le íbamos a hacer una muestra de lo que le podíamos hacer. Ellos nos mandaron los planos de lo que querían y yo inventé con lo que tenía en los perfiles que tenía una estética y por dentro era lo que eran los perfiles, tenían pedazos de madera, cualquier cosa con tal de que tuviese una estética que representara lo que yo les podía hacer. Bien. Vinieron y nosotros habíamos preparado una misa en escena para eso. Dios me dio ciertas virtudes. Le había puesto luz, la puerta-ventana se deslizaba con un motor eléctrico. Sí. Increíble. Un buen comercial. Las estanterías estaban vacías. Y mirá lo importante que es tener crédito. Mis proveedores me prestaron todo el aluminio para que yo tuviese perfiles ahí en los barrotes y no quedara como una... Claro, como que no tenían nada para después hacer la obra. La planta donde yo hacía la demostración técnica en una pantalla daba todos los barrenos estos que yo tenía ahí. Imagínate los barrenos vacíos y estos vienen de Miami, qué sé yo, de Estados Unidos. Bueno, te la hago corta. En la picardía del argentino. Quedaron enloquecidos. Así que... Pero ahí pasaste a tener otro problema. No. Te aceptaron. Me acuerdo que un hombre que yo todavía tengo conmigo, Andrés Amiri, me dice, Marcelo, ¿cómo lo vamos a hacer? Y no sé, le digo, pero lo vamos a hacer. Así que, ¿vamos? Y empezó la aventura esa. Wow. Después me pagaron en el Model Room para que yo lo llevara allá y lo colocara y entonces ahí iban a tomar decisión. Yo se lo cobré muy bien cobrado, me fui con 2 operarios, colocamos el Model Room, enseñamos cómo colocarlo y quedaron enloquecidos. Vendimos todo el hotel en 3 etapas y no solamente recuperé todo lo que perdí, sino que dupliqué. Mira vos. Entonces me favoreció esa época. Las revanchas que por ahí da la vida, ¿no? Sí. En ese momento ahí. Así que bueno, ahí nos paramos de nuevo. Y tener obviamente el espíritu combativo para decir, bueno, me tiro y vuelvo a... Otro mensaje. ¿Cuántas veces te puede caer? Un montón. En este país, posiblemente tengamos la fe de que no sea así, ojalá que no.
Pero en este país es muy difícil prever de que no te caiga. Aún siendo muy previsor, ¿no? Aún siendo muy previsor. Pero bueno, es importante tenerse fe, importante creer que lo podés hacer. Y en ese momento, ¿dormías a la noche? No, muchas noches Porque... no. Sobre todo, ¿sabes qué? Muchas veces por el entusiasmo. Tal era el entusiasmo que de noche yo pensaba cómo iba a hacer a todo. A ver, cómo iba a resolver. Entonces el otro día hagamos así. Bueno, hay muchas anécdotas muy graciosas, pero no te las puedo comentar porque te digo, me voy a extender mucho. Lo único que te puedo decir que fue apasionante. Desarrollar todo eso. Las aberturas eran enormes, iban con vídeo. Hicimos todo el proceso de packing y todo para que llegaran allá. Ni un vídeo se rompió, ni uno. Fue perfecto. Y allá anduvieron perfecto. Pasaron 3 huracanes por ahí. En un caso o en 2 casos levantó todo el techo y la abertura quedó ahí firme. Vamos todavía. Sí. ¿Y tu viejo estaba en esa época vivo? Mi viejo, espérate un poco, no. Mi viejo falleció. Mi viejo, si eso hubiese visto. Por eso te preguntaba. Los botones. Claro, de orgullo, ¿no? Sí. ¿Y alguien te dijo en algún momento? No, pero mi viejo me vio en los primeros talleres, después que salí gallinero, pasé por varios talleres, imagínate. Eran alquilados, que yo, hasta que me puse uno en una zona. Y cuando fue mi viejo, y decía, mi viejo hablaba así, qué maravilla, carajo, qué maravilla. ¿Me entendés? Se volvía loco porque él no sabía apretar una tuerca, era abogado, y no, todo lo que era tecnología para él no existía. ¿Entendés? No conocía. Entonces cuando él veía que había máquinas, que hacían esto, que hacían aquello. Y aparte me imagino que habrá visto que la palabra dada por ese adolescente se estaba haciendo realidad, y como todo padre, uno que es padre, eso te llena de satisfacción, ¿no? ¿Cómo no? Y también te enseña a decir, che, los caminos de cada uno son los caminos de cada uno. Tiene que ver con lo que hablaste vos de persistencia, insistir, la pasión. Mis hermanos son abogados, siempre fueron buenos abogados y qué sé yo. Ellos hicieron su camino. Tengo uno que mi hermano se dedicó al campo, dejó ya la profesión. Viste, cambio de rumbo. También tiene que ver mucho cómo va siendo la época con vos. Porque también puede pasar que lo que vos haces te canse y digas, no, esto ya no lo quiero hacer más. También puede pasar. Es un caso muy atípico el mío, que yo, que siendo un veterano, quiero seguir haciendo cosas que hago. Pero no te creas que todo el mundo, De ahí vienen los jubilados que dicen, ya estoy cansado. Bueno, un poco el concepto de este podcast, es el nombre también, Zona de Promesas, tiene que ver con esa cuestión por ahí idílica o es utopía, que es a preguntarte de qué es lo que te motoriza. Porque por ahí te podrías haber tirado en la cama a llorar cuando tuviste que desarmar todo el patrimonio que habías armado, ponerte en un lugar chiquito y decir, bueno, arranco de vuelta, y tener la visión de decir, bueno, acá encontré un hueco para salir, el positivismo, porque si te puede caer una depre tranquilamente, ¿no? Y echarle la culpa a la economía y no sentarse a resolver las cosas. Pero también, cuando te va muy bien, o cuando te va bien y resolviste casi que todos tus problemas, al menos los que trabajamos los económicos, que le damos esa importancia, por ahí también eso te tira para abajo. Decir, bueno, ya está, ahora que... Pero hay algo... Depende cómo lo tomes. ¿Qué es lo que tiene ahí el Marce Depende cómo lo tomes. Que lo hace seguir, insistir? Si vos lo único que te interesó es hacer la plata, es lo que te pasa, es lo que estás contando. Pese a vos, lo que más te motivó fue hacer cosas que te hicieran sentir bien, no por la plata, sino porque diste mano de obra a mucha gente,
Claro. Mucha gente se formó como... Y lo más importante de todo esto que yo te voy a remarcar es no creer que vos haces las cosas. En todo caso, vos las supiste dirigir. En todo caso, vos lo supiste promocionar, lo supiste direccionar. Pero si no haces un buen equipo, solo no haces nada. Ahí volvemos al concepto de esa humildad que hay que tener para lograr el éxito, ¿no? Es que, a ver, si vos estuvieses solo, te quedás solo en la vida. Uh-huh. Y tiene que ver que vos, la gente que esté a tu lado, la veas que está satisfecha de trabajar con vos, la vea que está, digamos, orgullosa de lo que está haciendo, que se apasiona con lo que hace, quiere decir que lo que vos quisiste hacer fue una escuela de gente que está aprendiendo cosas y que le van a servir en la vida, como a mí me sirvió. A mí la vida me fue formando, a mí tuve, por ejemplo, este hombre que Manuel Acuña se llama, que tenía la distribuidora, era un tipo muy inteligente y que hacía cosas que a mí me llamaban la atención y en cierta forma para mí fue un mentor. Fue la llama inicial, ¿me entendés? Y eso hay que buscarlo también, hay que buscarlo. ¿A quién? ¿Cuáles son tus...? Si bien es cierto, yo siempre fui medio autodidacta, porque no soy profesional para nada, te podrás imaginar, fui un pésimo alumno. Anduve por un montón de colegios. No me querían ni en la puerta. Podemos decir que estabas viendo las aberturas. Escondemos esa parte. Así que tiene que haber cosas que te inspiren. A mí me inspira dejar algo que no sea solamente la plata. Uh-huh. Dejar gente que siga un camino, que haga cosas del tipo que yo hago, una fábrica que tenga un buen ambiente de trabajo. ¿En qué más te puedo aburrir? La experiencia, digamos, la experiencia. Sí. Y si tuvieras que pensar en alguien al quien le decís, che, a esta persona tengo que agradecer lo que hoy soy, ¿quién sería? ¿Agradecer? ¿De qué? De lo que has hecho de tu vida, digamos, lo que has hecho como empresario. Si le ponemos un nombre apellido. Agradecer que estoy sano, que tengo salud. Agradecer que tuve buenos padres, buenos hermanos, buena base. Agradecer que nunca tuve que caer en las tentaciones graves que hoy hay. Ojo, algo había también en esa época, ¿no? Y agradecer que hay mucho por hacer. Y Marce, si por ejemplo, bueno, vos has hecho obras grandes, ¿no? Y en Buenos Aires, por ahí edificios icónicos que pasa mucha gente por ahí todo el día. Supongamos que el dueño el desarrollista te dice, Marcelo, te voy a regalar este ventanal que hiciste vos para que pongas alguna frase o alguna palabra, te va a leer todo lo que pasan por acá. ¿Qué se te ocurre que podrías poner ahí? Como decía la Mercedes Sosa, gracias a la vida que me ha dado tanto, ¿no? O sea, la vida me dio un montón de cosas, me dio muy buenos hijos, me dio, qué sé yo, sin sabores, patadas también, ¿no? O sea, no existe la vida perfecta. Uh-huh. Pero sos un agradecido de la vida, sí, ¿no? Esto, por ahí se podría hacer la frase, ¿no? Por supuesto que soy un agradecido. Ser agradecido. Por supuesto que soy un agradecido. Y te voy a decir más.
Hoy estuve, no debería decir ni con quién, por supuesto que no, estuve hablando con un amigo que es muy poderoso, que tiene plata, y lo escuchaba llorar. Ya le digo, pará, pero no te olvidas de algo. Bien, tenés una linda familia, estás sano, sos un tipo que ha hecho muchísimo. Acordate de todo eso. Sí, que por ahí uno, atrás de ciertas cosas, se pone cieguito, andás con anteojos negros, ¿entendés? Muy oscuros. Tenés que ver tu realidad, tenés que decir, che, vos mismo me decís que yo vengo un gallinero, sí, y vos querés que yo de vez en cuando no recuerde, digo, no puede ser que yo haya hecho esto, ¿no? Que está bueno recordarlo, ¿no? Porque te permite valorar y agradecer todo el... Mira, yo te voy a contar algo y no sé si tengo tiempo para contártelo, pero cortito te lo voy a hacer. Cuando hicimos las 200 escuelas que hizo de la Sota en su momento, qué sé yo, la empresa que la hacía, Electroingeniería, tenía un cartel que decía, como sabíamos que no lo podíamos hacer, lo hicimos. Muy bueno. Me pegó de tal manera que yo digo, ¿te das cuenta? Eso me pasó a mí después, cuando hice la obra de Tusenkai. Yo tenía que haber dicho... No, alguien te dijo, estás re loco. Un montón de... ¿Qué haces, loco? ¿Frenar? Sí. Aparte, me imagino que nunca habías viajado ni siquiera ahí. Pues esta isla, ¿con qué se come? Un aventurero total. Arturo Sancaico lo descubrí con esa. Claro. Y hermoso el mar. Te cuento, tenía el mar ahí extraordinario, un color esmeralda divino, ni lo miraba porque estaba tan concentrado en tu locura. Estaba, sí, así metido a fondo, que digo, esto lo tengo que terminar bien, por Dios que esto funcione. Y bueno, y lo dejamos todo funcionando. Y te cuento la última y me voy, porque si no... ¿Ese crees que la obra más icónica de la trayectoria de Nodal? Sí, para mí fue el más icónica porque tenía toda esa complejidad. Claro. Que te estoy mencionando, estando a miles de kilómetros. O sea, tenemos muchas obras que hemos hecho que han sido muy importantes y gracias a Dios fueron todos desafíos. Yo imagínate poder haber olvidado ni un destornillador, porque para volver a buscarlo a la planta te quedaba lejos, ¿no? Imagínate. Bueno, pero el gran cambio, esas grandes cosas que sucedieron, fueron los que te hacen que la imaginación se desarrolle mucho más todavía. Y el interés por hacer más cosas. Y el interés no... Pero te vuelvo a decir, si lo único que te importa es hacer la plata, estamos hablando de cosas diferentes. Te tienen que importar. Me van y me dicen, ¿pero por qué gastas plata en esto? ¿Por qué pones esta planta? ¿Por qué? Porque es parte de un todo. Vos buscas esa perfección que nunca uno la alcanza, pero el buscarla es el motor, ¿no? Sí, es el motor, es lo que te hace sentir bien. Y bueno, muchas cosas más. Hay mucha gente muy humilde que te enseña muchas cosas. Hay que escuchar a la gente, Hay que escuchar a la gente. Yo aprendí de grande a escuchar más. Hay que escuchar más de lo que uno habla. Y he venido y he hablado demasiado realmente. No, y eso es un buen concepto, ¿no? Nos llegamos a escuchar a los demás. Y yo me quedé como con frases así, el tema de tener la humildad suficiente de reconocer cuando uno falla, corregir, buscar mentores, saber que uno no se la sabe todo. Importa. Apoyarse en equipo, o sea que solo es difícil, probablemente sea más aburrido también solo. Porque me imagino que a lo largo del tiempo con ese equipo han hecho muchas cosas juntos, muchas experiencias, son muchas horas que uno está en su muchas profesión. Horas. Gente que ahora, yo tengo un excelente grupo humano, te lo tengo que repetir, ¿no? O sea, excelente. Buena gente, pero eso lo hace después de muchísimos errores que cometes en leccionar a la gente. Muchísimos despidos que tuve que hacer para llegar a tener el grupo humano que tengo hoy. Porque lo primero que tiene que pasar con un empleado es que sea buena gente. Empecemos por ahí. O sea, que no tenga
El resto se lo enseña, pero esa parte... poncho. Claro. Y acordate que también pasé todas las épocas de los gremios que eran asquerosamente agresivos. Me quemaban cubiertas en la puerta de la fábrica, me rompían vidrio. Todo eso lo he vivido. Mucho Lo estrés. he vivido. Ya, no me la cuenten. Pero bueno, para sobrevivir a eso también tenés que sentirle a tu gente bien al lado. Para cerrar te voy a poner incómodo. Te voy a sentar al Marcelo rebelde de 16 años, 17, y al Marce actual, ¿qué le diría a aquel pendex? Ese que no quería estudiar, que lo cambiaron de los colegios, le habrá sacado alguna cana a esa vieja que tenía paciencia. No lo vayas a tomar como una soberbia, la vida te voy a decir. No me arrepiento absolutamente nada. Eso está bueno. ¿Por qué? Sufrí mucho en la adolescencia. Mucho. Mi niñez fue divina. Y mi adolescencia fue muy complicada. Pero que el adolescente adolece ya de per se, como dice Lotano. Entonces, yo adolecía mucho. Sufría mucho porque yo me veía que mis compañeros no eran iguales a mí, que mis amigos eran no tan amigos porque había cosas entre medio. Sufrí muchísimo eso. Y siempre fui muy solitario. Ajá. Y bueno, ¿cómo te puedo explicar? Es difícil que yo pueda volver para atrás y decirme, no, esto no lo haría así. No. Vos lo hacés en ese contexto, en ese momento, en ese lugar, en esa familia. ¿Me entendés? No podés decir, no, lo que pasa es que yo ahora agarro una maquinita, una computadora y esto lo cambio así, te lo cambio así. No estás haciendo con lo que se hace ahora, un render de la vida. No podés. Tenés que decir, bueno, ¿en qué te equivocaste? Muy fulero. Eso sí, ¿viste? Eso no lo haría. Uh-huh. No volvería. Pero si lo hiciste en ese momento, hubo algo que te llevó a que lo hicieras. Así que son errores que en la vida uno comete. Están dentro de un contexto humano normal. Lo tenés que aceptar así, que sos muy, digamos, estás muy lejos de ser un perfecto. No solamente eso, sino que adolecer de muchas actitudes que no te favorecen. Uh-huh. Yo soy muy chispita hasta el día de hoy. Te calenté rápido. El otro día estaba ahí hablando por teléfono, pero por fuera, así yo veía a 3 muchachos que estaban ahí entreteniéndose, jodiendo, que esto, que aquello. Y yo estaba hablando por teléfono. Yo miraba, esos tipos saben que soy y no me dan bolilla. Entonces, después le digo a un mano derecha, que digo, che, André, a la gente hay que darle un poquito más de control para que no hagan esto de estar chacoteando. Yo les pago para que vengan y trabajen, muevan las manos. Cuando hago así, se seguidos de chacota. Ay, bajé, estábamos arriba, ¿viste? Yo creo que estuviste ahí arriba. Bajé, fui, me los quería cogotar. Digo, vení. Oh, tenés que saber que si yo te veo de otra manera así, te vas en el acto. Vos también. Escuchaste lo que le dije y vos escuchaste lo que le dije. Bueno, acá ustedes vienen a trabajar, a hacer lo que tienen que hacer. Nosotros tenemos muchas presiones y ustedes la deberían tener. Que la empresa tiene que tratar de cumplir con sus compromisos. Pero me fui de mambo la forma que se lo dije. Ojos eran así, viste, y me miraban, ¿quién está loco? Después sube a la tarde nomás, ya vine y le dije, muchachos, venga. Me equivoqué en la forma que se los dije. No es así. Pero usted me sacaron. No, sí, tiene razón. Pero porque no es así. Esto no es una... Acá ustedes tienen que prestar colaboración. Bueno, les quiero decir, el monstruo está. El monstruo está por ahí durmiendo. Yo me llevo, para cerrar, si tuviera que imaginarme algo. Esto, pues, si no, ¿sabes qué me llevo? La imagen de el joven Marcelo de 72 años abrazando con orgullo a aquel niño rebelde de 16, como lo hizo tu papá con vos cuando recibió la carta.
Yo me llevo esa imagen. Esa es mi conclusión de esta charla. Y la verdad, te felicito por eso. Y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, la verdad que yo también te agradezco a vos. No es fácil para mí esto, te cuento, ¿no? Él me hizo una trampa, porque estábamos ahí y me dice, vos sabés que tomamos onda, como dicen ahora, y entonces ahí me sacó y compró, me dice, che, mirá, a mí me gustaría. A mí me sacaron solamente una vez, que yo te conté lo de él. Así es. Yo soy medio, ¿cómo te puedo decir? No me gusta que... Aprendí de un gran vendedor. Marce, tenemos un regalo para darte, espero que guste. Sé que sos un argentino muy orgulloso. Y bueno, espero que la vemos ahí en la oficina colgada. Por supuesto. Estoy haciendo, ya me vas a visitar en la nueva oficina, que la estoy equipando. Genial. Y esto va a ir ahí. Le agradezco a vos, te agradezco infinitamente. Y bueno, para lo que pueda ser útil, acá está. Muchas gracias por el tiempo. Ha sido realmente una alegría para nosotros tenerte acá. Gracias a usted.